Siguiendo ahora con nuestro programa, vamos a comenzar con nuestros talleres prácticos. Y el primero estará a cargo de Hernán Espinosa, quien es analista del CECIL, que nos mostrará cómo usar un software de gestión de información y eventos de ciberseguridad, o como lo conocemos tradicionalmente, un CIEM, que además tiene la característica de ser open source. En este caso, nos va a mostrar el programa que se trata de WASU. Así es que, oye, muchas gracias, Hernán. Qué bonito compartir contigo en esta instancia. Así es que, conocido ya ampliamente por nuestros encargados de ciberseguridad. Así es que, Nano, muchas gracias por compartir con nosotros y la pantalla es toda tuya para que nos muestres tu exposición. Sí, gracias, Caterina. Encantado de colaborar con el equipo y, como bien dices tú, trato de cooperar constantemente con la comunidad en la medida que tenemos el tiempo y las capacidades y los conocimientos. Si no se conoce el dato que a veces nos consulta la comunidad, tratamos de averiguarlo y apoyar un poco lo que la comunidad nos demanda. Como bien le explicaba Catarina, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre un CIEM que tiene la ventaja de ser de código abierto. Esto nos ayuda al fondo porque, bueno, tiene todas las ventajas de lo que significa open source, que en fondo el código está abierto, transparente, puede ser auditable, revisable por cada uno de ustedes. Y además es usable sujeto a nuestras propias capacidades. La agenda para hoy día, básicamente vamos a conversar brevemente sobre un contexto, algunos conceptos elementales que son claves para entender cómo usar finalmente después un CIEM, que es efectivamente un elemento que correlaciona eventos. Por lo tanto, es relevante entender qué es lo que es un evento, dónde están esos eventos y quién genera esos eventos. En el fondo, esas son productos de amenazas que en el fondo que se cierne sobre nuestros activos. Después pasamos un poco allá al caso concreto del ejemplo que queremos proponerles para la comunidad para que sea un punto de partida. No es necesariamente el único que existe, pero es uno de los que encontramos que es de fácil utilización y de implementación. La receta básica, en el fondo, para poder que ustedes lo puedan rápidamente instalar y empezar a probar en sus instalaciones, mostrarles algunos ejemplos de la interfaz y finalmente algunos casos de usos en los cuales me pareció interesante donde se está ocupando esta herramienta y que puede hacerle sentido a gran parte de nuestra comunidad de encargados de ciberseguridad de gobierno. Bien, vamos por lo primero entonces. Bueno, Carlos ya, nuestro director, les comentó ampliamente el fondo, el ámbito normativo que se viene, que se está trabajando. Pero mientras ese horizonte y esas leyes y esas normas sectoriales logran plasmarse, aún tenemos un contexto normativo que ya está vigente. Está plenamente vigente, por ejemplo, para nuestros encargados de ciberseguridad, el instructivo presidencial número 8. Ahí les dejo el link por si acaso, si que quieren leerlo con más detalle. De este instructivo les destaco, por ejemplo, que tiene una de las medidas que es interesante, porque en fondo insta a que cada jefe de servicio tome cartas en el asunto de la ciberseguridad y genere en el fondo una evaluación de ciberseguridad. Debe también promover el fondo que se realice dentro de sus instituciones un estado y un análisis de las vulnerabilidades. Y finalmente que conduzca esto a un plan de acción que sea de corto plazo. También está vigente, y no menos importante aún, son una batería de decretos supremos que en fondo también son de amplio conocimiento de nuestros encargados de ciberseguridad, pero no deben olvidar que siguen estando vigentes, no están derogados, y por lo tanto Contraloría puede auditarnos en función de cada uno de estos decretos, y nos va a pasar la factura si que no los tenemos implementados a cabalidad. En eso está, por ejemplo, el decreto supremo número 83, que es el clásico, es el eje que nos ha regido en lo que es ciberseguridad, junto con el instructivo presidencial en estos últimos tiempos. Está uno que es un poco menos conocido, que es el decreto supremo número 93, el cual se refiere básicamente a seguridad y protección de nuestro correo electrónico.
un decreto número 14 que hace una especie de fusión y cierra y deroga algunos decretos y da prevalencia a la generación de nuevos decretos respecto del ámbito de gobierno digital. Y finalmente el decreto supremo número 1 de 2015, que habla sobre seguridad para los sitios de gobierno, donde ya se mencionan ahí y se avisoran algunos requisitos importantes respecto del uso de dominios web, seguridad en los SSL, en los sitios web de gobierno. Les dejo ahí también una nota relevante que me pareció interesante dejarla consignada en este documento, que probablemente va a quedar ahí a disposición de ustedes como material de consulta. El hecho de que en el decreto supremo número 83 se menciona una norma que es la NSH 2777. Esta norma, en el fondo, está derogada, y por lo tanto queda un poco ahí en el aire cierta referencia a esta norma, pero ahí la Subsecretaría de Economía se encargó de resolver este punto haciendo una resolución en la cual efectivamente declara la derogación, pero deja paso a una nueva normativa que es la ISO 27002. Y aquí aparece una norma re interesante en la cual el fondo plasma una serie de controles que ayudan a mitigar riesgos. Esta norma en particular, que no es la única, existen otros estándares, pero es la que manejo en este minuto y se los puedo sugerir, maneja 114 controles de seguridad de la información que pueden usar para gestionar sus propios riesgos. Y ahora, ¿cómo se empieza a enlazar esta historia que le estoy comentando respecto de un 100 finalmente? Es porque, miren, estos controles que ya empieza a consignar este estándar, la 27002. En ella se define que hay que hacer, por ejemplo, el control 1241 habla de que se tienen que registrar los eventos. Se deben generar, mantener y revisar con regularidad los registros de los eventos, las actividades de los usuarios, las excepciones, las fallas y los eventos de seguridad de la información. Ya eso es una responsabilidad importante y relevante para tener conciencia del estado de salud de nuestros sistemas. Hay un control que es el 1243, que habla que tiene que existir un registro de las acciones que realiza el administrador y el operador. También aquí hay eventos que son relevantes, que es interesante rescatarlos, cuidarlos y protegerlos en algún sistema. También hay un control del dominio 16, que es de gestión de incidentes, que habla que hay que establecer procedimientos para monitorear, detectar, analizar e informar los eventos e incidentes de seguridad de la información. Nuevamente aparece el mandato o la necesidad o la oportunidad de tomar un control que nos ayude a gestionar estos eventos. Y finalmente hay el 16.1.2 que habla que los eventos de seguridad de la información se deberían informar a través de canales de administración adecuados. Es decir, tenemos que tener los eventos consignados, recopilados, concentrados y poder informar sobre ellos a nuestros entes técnicos y administrativos respecto de ciberseguridad. Ok, entonces vamos al concepto ahora de amenazas. Las amenazas en el fondo se entienden básicamente como alguna causa, algún suceso, algún hecho que puede finalmente afectar a nuestros activos. ¿Cómo los puede afectar? No siendo estas las únicas, pero las principales que en el fondo se manejan en el ámbito de ciberseguridad, al menos tres ámbitos o dimensiones que afectan a nuestros activos de la información. Por ejemplo, la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los activos. Entonces, una amenaza eventualmente puede usar alguna debilidad o vulnerabilidad que tengan mis activos, actuar y materializarse y concretar, en el fondo, una afectación respecto de la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Y aquí le dejo una enumeración, fondo que no la vamos a detallar y no la vamos a explicar porque son más o menos evidentes los impactos, pero queda para ustedes como material de consulta respecto de algunas amenazas, en fondo, que uno debería tener considerado. Ahora, ¿qué es importante de aquí? Efectivamente, no todas estas amenazas nos van a ser compatibles con el trabajo de un CIEM, a menos que haya efectivamente una fuente de eventos que genere algún tipo de sensorización o automatización y aporte y converse con nuestro CIEM para poder generar algún tipo de
elementos. Pero, por ejemplo, agua, a veces es difícil de conectar que se viene una lluvia fuerte con un CIEM. A menos que tengamos algún, como les decía, algún tipo de sensorización respecto meteorológica que nos anticipe y envíe eventos a nuestro CIEM. Y por ahí podemos hacer algún tipo de correlación y conexión. Entonces existen amenazas del tipo físico, existen eventos o amenazas del tipo natural, eventos naturales, pérdidas de servicios esenciales, que ya lo hemos conocido, falla de aire acondicionado, el suministro de agua, pérdida de energía eléctrica. Ya hemos visto varios casos, y cada vez que me vengo en la mañana vengo escuchando la radio y escucho que un auto chocó con un poste y queda un cierto sector sin energía. Sin más, por ejemplo, el otro día en Camino Lonquén, un camión botó 24 postes de un solo tirón. Perturbación debido a radiación, a algunos tipos de radiación. Esto parece lejano, pero tiene consecuencias a estas situaciones que están mencionadas aquí. El sol y sus tormentas solares tienen impacto finalmente sobre nuestras comunicaciones y pueden llegar efectivamente a constituirse en una amenaza que explote alguna vulnerabilidad y produzca y materialice algún daño. Compromisos de información, que son algunos tipos de interferencia o interceptación de la información. Fallas técnicas en general, acciones no autorizadas, compromisos de funciones. Y aquí otro listado de amenazas, de fondo, que efectivamente están ahí afuera en la calle observándonos. Perdón. Y listos en el fondo para usar cualquier oportunidad y cualquier debilidad que nosotros dejemos, cualquier puerta que se nos quede abierta. Estos personajes, los crackers, van a usarla para acceder a nuestros activos y beneficiarse, ya sea robándolos o generando algún tipo de daño para nuestras instituciones. Otra dimensión que es interesante tener en cuenta y donde ya empieza a ser útil efectivamente el concepto de CIEM es cuánto tiempo uno más o menos se demora en detectar este tipo de cuando se materializa una amenaza. Efectivamente hay ciertas amenazas o daños que uno se va a dar cuenta rápidamente. Por ejemplo, uno se puede tomar minutos en que tu sitio web o tu sistema está siendo atacado por una denegación de servicio. No es tan evidente, en fondo, que, por ejemplo, un sitio web fue hackeado, salvo que te haya modificado la homepage. Pero a veces la homepage, estos personajes la modifican efectivamente a altas horas de la madrugada o en fines de semana, y por lo tanto, efectivamente, no nos damos cuenta tan rápidamente que esa homepage ha sido modificada. A veces hay cambios que son más sutiles y que incorporan a veces banderas nomás solamente. En el fondo dejan una marca dentro de su sitio web para demostrar que en fondo pudieron hacer el hackeo. O a veces dejan una web shell, en el fondo ya cuando queda tu sitio web comprometido y vía esa web shell pueden articular y manipular el fondo tu servidor. Hay algunos otros amenazas que en fondo producen exfiltración de datos, y esos datos, en el fondo, a veces uno no se da cuenta que fueron sacados de tu organización, pero después algún tercero te alerta porque en el fondo lo encontró en algún mercado negro que se están vendiendo estos datos, o tal vez algún grupo activista los está usando para afectar la imagen de la institución. Y a veces, finalmente, estas amenazas y que se logran materializar en algunos incidentes pueden pasar años o décadas en ser detectadas cuando son efectivamente de un alto nivel de sofisticación. Aquí les dejo un ejemplo donde efectivamente una empresa de criptografía que vendía efectivamente seguridad en sus productos, actuó con ayuda de alguna otra agencia para poder generar ciertas debilidades en el producto, y que para cuando se vendía este producto a ciertos lugares, no actuara la seguridad ni el blindaje que supuestamente estaban comprando. Esto funcionó así como dice ahí, durante décadas. Entonces, hay un amplio rango de tiempo en los cuales efectivamente nos podemos dar cuenta rápidamente o nos podemos dar cuenta casi prácticamente nunca de que estamos siendo observados por terceras partes maliciosas. Los eventos.
Y aquí les puse un poco en coloquial algo que me gusta señalarles, que es que los dispositivos nos hablan. Los dispositivos, los aplicativos nos hablan. Ellos nos están contando la historia y el cómo se sienten, el qué es lo que está sucediendo. Lo importante aquí es saber escucharlos y saber detectar cuál es la alerta y el mensaje clave que nos va a dar una pista de que está sucediendo algo relevante. Estos registros nos ayudan entonces, por tanto, a tener trazabilidad de las acciones ejecutadas de los usuarios y, en consecuencia, también nos ayudan a llevar adelante buenas auditorías. Ahora, una breve definición de evento. Según la ISO 27000, así a secas, que es un documento que aventura algunas definiciones respecto de ciberseguridad, dice muy ampliamente que el fondo de un evento es la aparición o el cambio de una serie de circunstancias particulares. Bueno, en el fondo casi cualquier cosa podría ser entonces, desde este punto de vista, un evento. Pero más que el evento en sí, nos interesa a nosotros ir trabajando el evento de seguridad de la información. ¿Y cómo se define esto? Es como la ocurrencia identificada de un sistema, servicio o estado de la red que indica una posible violación de la política de seguridad de la información o una falla de los controles, o una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad. ¿Cómo se ve un evento? Por ejemplo, esto a mi izquierda, donde se ve el mouse, es un evento de Windows. Ahí se ve de manera gráfica cómo se describen los parámetros y nos indica qué es lo que está sucediendo. A la derecha, por ejemplo, veo un registro de syslog, donde un DNS registró, por ejemplo, que fue interrogado por tal IP y hizo tal query al DNS. Y abajo ya una estructura un poco más compleja, que es un registro que ya está almacenado en una base de datos. Los eventos en general debieran contener una serie de informaciones como ID de usuario, actividad del sistema, fechas, horas y detalles, la identidad del dispositivo, si es posible, las ubicaciones, qué está sucediendo, si la situación o la actividad fue exitosa, fue fallida, cambios de configuración que pudiera haber afectado al dispositivo, al sistema. Son una serie de atributos, en el fondo, que van colectando y que en conjunto nos van aportando información de lo que les está sucediendo al aplicativo, al dispositivo, appliance o sistema. Como ya ustedes podrán tener una visión, los eventos pueden llegar a ser muchos, de hecho miles. Y multiplicado por muchos dispositivos, esta cosa se transforma en que hay millones de eventos. Por lo tanto, esto es difícil de manejar y aquí es donde se introduce el concepto ya de SIEM, donde en fondo lo que hace un SIEM es tratar de reducir todo este universo y este océano de datos a unos pocos que sean los más relevantes y los más manejables y más críticos para el operador o el encargado de ciberseguridad que está gestionando este dispositivo. Bueno, otros elementos que constituyen los eventos son el uso de los privilegios, y en fin, un listado de fondo de atributos, de fondo que constituyen estos elementos que son claves para nutrir y alimentar nuestro SIEM. Con estos eventos se pueden construir básicamente una serie de otros conceptos que el SIEM nos va a ayudar a materializar, que es tratar de trabajar en la construcción de indicadores. Con estos indicadores yo puedo ir detectando niveles de intrusión, no sé, número de accesos fallidos, el tiempo medio de contención, cuánto tiempo se tarda en contener los vectores de un ataque. Puedo ir generando una serie de indicadores que van a ayudar a medir cómo va y cómo es el estado de salud de mi sistema. Y aquí va una serie de indicadores que van a quedar ahí de ejemplo de nuevo para consulta posterior, en los cuales se pueden ir incorporando y aplicando a cada una de sus instituciones. Ahora, como ya habíamos visto, es sumamente relevante entender dónde están estos eventos, porque
después de estos eventos que están en distintos repositorios, están distribuidos en nuestra organización, vamos a tener que hacerlos llegar de alguna manera al CIEM. Y el CIEM es que va a hacer este análisis, esta analítica, para producir estos resultados que son los relevantes y los que estamos buscando. Entonces, los eventos, ¿dónde los van a encontrar? Típicamente están en Windows, en los repositorios Windows, y ahí, por ejemplo, un visor de eventos me muestra dónde están y qué tipo de eventos hay, de aplicativos, de seguridad, eventos de auditoría, distintos tipos de eventos, y algunos de estos van a ser relevantes para hacer llegar después a nuestro concentrador de eventos. Están en bases de datos o están a veces en esta pantalla media, esta consola negra que se ve aquí, que es un syslog en el cual concentra también eventos en el texto plano y los va acumulando ahí en función del espacio que tenga disponible, y uno puede hacer búsqueda y gestiones respecto de ellos. Después, ahora, ya vimos en fondo lo que era un evento. Después, lo que era un evento de seguridad de la información. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que es un incidente de seguridad de la información respecto de lo que es la visión de ISO 27000. Pueden haber otras visiones. Este es un ejemplo nomás que es para orientar, en el fondo, cómo se va depurando el tema de los eventos para ir llegando a información que es más relevante. Entonces, un incidente de seguridad de la información es una serie de eventos de seguridad de la información, y aquí se nos encadena con la otra definición, no deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y de amenazar la seguridad de la información. Entonces, aquí ya se nos empiezan a conectar las definiciones y, por ejemplo, una serie de, no sé, por ejemplo, una serie de errores de login, que hayan ocurrido 5 logins fallidos y después hay un login exitoso. Eso puede constituir un incidente de seguridad, porque efectivamente es sospechoso que después de 5 intentos y que hayan ocurrido a las 3 de la mañana haya un login exitoso. El concepto de CIEM. Entonces, como ya bien les había comentado, uno de los CIEM, que es el más básico y el que es como más simple de implementar y en el que uno debiera decir esto sí o sí lo tiene cada una de mis instituciones, es lo que nosotros llamamos un syslog server. Es un simple servidor en el cual se levanta un demonio que viene nativamente en cualquier configuración o distribución de Linux, y donde recibe y colecta los logs que tú le envíes desde casi cualquier parte. Casi cualquier plataforma puede enviar syslog y pueden ser concentrados en esta plataforma. Entonces aquí en el diagrama se muestra, por ejemplo, estaciones de trabajo, aplicativos, servidores, dispositivos o appliances, y todos ellos enviando mensajes syslog a este repositorio central, el cual concentra los eventos. Él por sí solo no hace correlación. Y aquí es donde la correlación se tiene que realizar por alguna red neuronal que ustedes quieran instalar o aplicar en este servidor. Entonces, cuando yo me refiero aquí a red neuronal, no estoy pensando en una IA que ustedes instalen, estoy básicamente pensando en ustedes mismos. Ustedes son la inteligencia que debe sentarse frente a la consola y mediante comandos realizar búsquedas y correlaciones en un universo amplio. Es un océano de datos y por lo tanto esto, si bien es, como dice aquí, es ultra bajo costo, no es fácil, sin experiencia, llevar adelante búsquedas y correlaciones de información bajo este esquema. Ahora, sí o sí debiera estar, porque igual permite acceder y hacer consultas básicas y encontrar información, encontrar eventos, encontrar situaciones e incidentes que pudieran estar afectando a la institución. Sí. ¿Debiéramos ir avanzando hacia una solución un poco más inteligente y más automatizable? También. Entonces, pero esto se lo pongo como el piso mínimo, que al menos, si les preguntamos, oye, ¿ustedes tienen algo respecto a esto? Al menos esto sí tienen que tenerlo. Después, otro concepto que es sumamente relevante para el concepto de el CIEM es el tiempo. El tiempo parece algo secundario, pero efectivamente en mi experiencia me he encontrado con situaciones en las cuales, por ejemplo, han denunciado un incidente, llega la policía a cierta institución y empiezan a buscar
y a correlacionar los eventos de distintas fuentes, y se dan cuenta en el fondo que el tiempo está no sincronizado. Por lo tanto, la capacidad se ve notablemente afectada para el analista forense y poder identificar y correlacionar los eventos. Mira, este login ocurrió a las 3 de la mañana. Ah, no, en realidad fue en otra zona horaria, por lo tanto fue a las 12 de... En fin, se genera un lío enorme a tratar de juntar y correlacionar eventos que tienen distintas zonas horarias y tratar de ahí concluir una historia, una línea de tiempo de los sucesos para poder generar y analizar y concluir finalmente una conclusión respecto de lo ocurrido y del incidente mismo. Entonces, cuando buscamos algunos ejemplos respecto de los múltiples SIEM que existen, y aquí les puse el tradicional cuadro mágico de Gartner, donde aparecen las estrellas de estos productos, donde hay varios que son bastante buenos, de alta calidad, pero asimismo también tienen un costo proporcional a sus atributos. Se recomienda, en el fondo, partir con un producto que sea fácil, manejable y que permita obtener y ganar experiencia en las instituciones para que el día cuando tengan los recursos relevantes o tengan a disposición recursos y quieran dar el salto ya a un SIEM de estos que son más caros, puedan usarlo y sacar el provecho de todas las características que pueda ofrecer ese producto. Entonces, como fuente de aprendizaje y como para ganar madurez y experiencia, esta propuesta de distribución que les estamos entregando calza perfecto. Entonces, en este sentido, WASU es una solución de monitoreo de seguridad que es gratuita, de código abierto y lista para la detección de amenazas. Aquí yo al comienzo fui medio incrédulo, pero cuando levanté la POC de este producto, efectivamente me sorprendió. O sea, la instalé y inmediatamente empezó a reconocer ya los problemas que en el server que yo tenía ya estaba detectando incidentes y situaciones anómalas que me empezó a reportar. Y eso ya es sumamente relevante. O sea, rápidamente esta herramienta empieza a entregar resultados y en la medida que usted le van conectando los eventos, los agentes que les van a ir aportando eventos, va a generar una información de mayor valor. Este correlacionador, efectivamente, como todos los demás, también funciona en base a reglas y tiene capacidades también de detectar errores de las aplicaciones, las configuraciones incorrectas, actividades maliciosas que estén siendo intentadas respecto de los activos que ustedes estén monitoreando, violaciones a las políticas, porque tiene incorporados algunos marcos normativos referenciales en los cuales puede hacer algún tipo de correlación. Y los ayuda, en el fondo, a ustedes a supervisar sus sistemas de archivos y porque les va a mostrar algunos cambios que se puedan estar realizando y ustedes podrán ahí concluir si son cambios autorizados o cambios no autorizados. En general, los componentes que contempla esta herramienta son básicamente, a grosso modo, es aquí una arquitectura en la cual se puede ver cómo se construye un agente, que en fondo es una pieza de software liviana, que en fondo va a capturarla y recolectar cierto tipo de información del servidor o aplicativo donde esté instalado. Por ejemplo, va a recolectar información, va a hacer detección de malware, va a levantar una especie como de inventario de activos que estén dentro del servidor y los va a reportar a este otro elemento que se llama el WASU Server, que es el que hace efectivamente las correlaciones y lleva la analítica dentro de esta arquitectura mayor. Este WASU Server se conecta finalmente con una base de datos Elastic, en la cual el fondo va almacenando la información y provee una interfaz Kibana para hacer consultas también, ya sea manualmente o por el administrador que esté operando
esta herramienta. Entonces, si se fijan, es una arquitectura relativamente simple, basada en un agente, en un componente servidor. De esto no hay que tener mayor detalle, pero es bueno saberlo para que a la hora de que ocurran algunos problemas, uno sepa más o menos de ir rápidamente a depurar qué podría estar pasando. Se cayó la base de datos, es el componente server, es el agente que nos está comunicando con el server. Eso, básicamente para eso es relevante esta imagen. Después, aquí un resumen un poco de las funciones que ofrece esta herramienta, que ofrece básicamente analítica, permite integrar algunos IPS o IDS, hace análisis de datos, es capaz de monitorear la integridad de los archivos, que es lo que le explicaba en el fondo, si alguna configuración cambia, este dato debiera poder llegar acá y este elemento poder alertarles que hubo un cambio en un determinado archivo que es clave para ustedes. También habla ofrece una función de detección de vulnerabilidades, y esto está sujeto finalmente a que hace un inventario de sus activos y se descarga las listas de vulnerabilidades. Y ahí es un match de tu activo versus las vulnerabilidades que él va detectando y te presenta de forma gráfica las vulnerabilidades que están apareciendo, que están presentes en tu infraestructura. Ofrece una respuesta a incidentes, configuración de activos, lo que les comentaba, que también hace algún tipo de compliance, ofrece funcionalidades para seguridad en la nube y los containers. Bueno, esto es un poco complementando lo que les había señalado anteriormente. En el fondo, el esquema de WASU es básicamente se instala en alguna de las dos modalidades, ya sea todo en uno o distribuida en uno o más servidores, pero básicamente es una estructura que actúa como un todo, que recibe la información de los agentes, que aquí pueden ver que está instalado en un servidor, en un aplicativo, puede ser en un notebook, en alguna instancia de nube que hoy en día se está ocupando y se está promoviendo harto en el ámbito público, o en alguna máquina virtual. También se puede instalar un agente y todos estos agentes van a reportar información a la estructura de WASU, que les va a hacer la analítica y les va a permitir a los obtener visibilidad sobre los fenómenos e incidentes que pudieran estar ocurriendo, ya sea al interior de sus instituciones. Que es importante también tener en consideración es los puertos que utiliza esta herramienta. Aquí hay una tabla donde no vamos a hablar de cada uno de ellos, pero en fondo es sumamente relevante que los tengan en cuenta, porque a veces hay bloqueos internos o firewall internos dentro de la institución que podrían bloquear algunas de estas comunicaciones en particular, y es bueno que antes de entrar a depurar, asegurarse que esos dispositivos que hacen bloqueos internos tengan los permisos de comunicaciones en estos puertos. O si no, efectivamente, el agente no se va a poder comunicar con el servidor, ustedes no van a poder acceder al puerto de Kibana para ver la interfaz gráfica, en fin, van a suceder algunas perturbaciones. Y el 514 ese es sumamente relevante, porque es uno de los canales, uno de los puertos que usa la mayoría de los dispositivos para enviar los syslogs. Entonces, cuando un dispositivo no se le puede instalar un agente, por ejemplo, un firewall, sí va a poder enviar los eventos a través del protocolo, el puerto 514, que es de syslog. Entonces, se le envían al servidor de WASU a través de syslog. Y cuando es un servidor, a través de un agente. Bien, para la instalación, y aquí en el fondo quiero que ustedes tengan en el fondo la tranquilidad que aquí va a quedar escrita la receta que les va a poder seguir, con el cual van a poder ir avanzando paso a paso de la instalación de este dispositivo y que tenga los menos problemas posibles para llegar a buen puerto. Este producto funciona en su capa servidora, básicamente en las siguientes distribuciones de Linux. Amazon Linux, CentOS de 6 y arriba, Debian 7 o superior, la Fedora 31 posterior, Oracle Linux de 6 o posterior, algún Red Hat Linux 6 o posterior y algún Ubuntu 12 o posterior. Entonces, con cualquiera de estas distribuciones, ustedes van a poder instalar
fácilmente este componente. Los requisitos de memoria RAM son básicamente los que están expresados aquí, son de al menos los recomendados, son 16 GB en RAM y 8 núcleos de CPU para que este motor pueda funcionar adecuadamente. Después, aquí se dan algunos tips, en el fondo, que son relevantes para que ustedes tengan en consideración a la hora de generar el espacio de almacenamiento que ustedes deberán asignar a esta herramienta. Entonces, se dan algunos tips aquí en el sentido de, estos son valores promedios indudablemente, pueden variar dependiendo de cada una de las realidades de sus instituciones, pero son valores promedios que ayudan al fondo a un dimensionamiento preliminar si es que ustedes no tienen sus propias estadísticas. Si ustedes tienen medido al fondo cuántas alertas por segundo generan cada uno de sus servidores, perfecto, usen mejor esos datos, son los más reales. Pero si no tienen esos datos, aquí tienen un buen punto de partida, donde típicamente para servidores hay 0.25 alertas por segundo, lo que implican que en 90 días esto ocuparía del orden de 3.8 gigabytes de almacenamiento. Una estación de trabajo generaría 0.1 alertas por segundo, lo que se traduciría finalmente en 90 días de 1.5 gigas. Y los dispositivos de red, sí, efectivamente, van tirando más eventos y ahí se nota que el doble de un servidor. Un firewall tira cantidades enormes de eventos. Y ahí está en el fondo la estimación de espacio para 90 días. Y un ejemplo simple que genera, en base a esta tablita de cálculo, es que si ustedes tuvieran, no sé, 80 estaciones de trabajo, 10 servidores, 10 dispositivos de red, el almacenamiento necesario para 90 días sería del orden de los 200 gigabytes. Entonces, con esto ustedes ya pueden armar su dimensionamiento preliminar, el capacity building de la instalación donde ustedes quieren partir con este correlacionador de eventos. Entonces, después, ya teniendo claro, en fondo, cuáles son mis requisitos, ya tengo más o menos el servidor, ¿dónde debiera ponerlo dentro de mi red? Lo coloco fuera del firewall, lo coloco dentro del firewall, lo coloco en la DMZ, lo coloco, ¿dónde podría estar? Efectivamente podría estar en la DMZ o en alguna otra zona interna para partir, en la cual efectivamente, como les indicaba, tenga la posibilidad de que los servidores, por ejemplo aquí muestran los Apache Web Server, puedan enviarle logs o el agente que está instalado aquí dentro del Apache Server pueda comunicarse con el servidor, donde la base de datos que tenga instalado el agente pueda comunicarse con el servidor. Y así, por ejemplo, acá hay un Suricata, que es una especie de IDS, pueda también comunicarse y enviar estos eventos al servidor que ustedes hayan establecido. Y en este servidor, efectivamente, se va a generar la analítica y va a hacer la magia respecto de los procesamientos, va a usar plugins, les va a ofrecer la interfaz Kibana para que puedan generar dashboards, gráficos bien interesantes para que ustedes puedan tener visibilidad de sucesos e incidentes que estén afectando la seguridad de toda su estructura interna. Entonces, una propuesta inicial, indudablemente esto depende de cada una de las instituciones, es colocarlo aquí, al lado interno, y en una posición tal de la red que pueda tener fácil comunicación con todos estos dispositivos que ustedes van a usar para monitorear. Indudablemente, la idea es partir con pocos elementos, ganar experiencia al comienzo, antes de ir avanzando en tirar todos los dispositivos que tenemos en nuestra estructura a este dispositivo y después se nos va a anular y se nos va a complicar el aprendizaje. Entonces, una instalación todo en uno es el primer caso o el primer tipo de instalación que ofrece esta instalación y que es la más simple y la recomendada para partir, es donde efectivamente todos los componentes de WASU, el WASU Manager, FileBit, Elasticsearch y Kibana están instalados en un mismo servidor. A este servidor se van a conectar los usuarios y los agentes van a reportarle los eventos. La otra instalación que hay, que es una instalación ya más compleja, es una instalación distribuida y también lo permite esta herramienta. Y lo que uno va ganando aquí es poder generar más capacidad de cómputo, más capacidad de análisis,
va ganando mayor espacio, mayor velocidad y capacidad de atención a mucho más agentes y dispositivos que puedan enviar información en en mayores volúmenes. Por lo tanto, porque el fondo al estar distribuida la carga, se balancea la carga y es capaz de ser atendida por distintas entidades o nodos, como lo llama aquí el diagrama. Entonces, he insistido bastante en este punto y se los vuelvo a insistir. Les recomiendo que partan finalmente con una instalación que se llama todo en uno, donde en un solo servidor, que puede ser, de hecho, en la POC que yo instalé, usé un servidor casi de escritorio y en esa logré instalarlo y funciona bastante bien y como les decía, rápidamente la herramienta comenzó a reportarme incidentes que ese equipo estaba recibiendo. Entonces, con una instalación simple para una POC que ustedes puedan partir, van a ganar conocimiento sobre la herramienta, van a lograr verificar que los agentes que ustedes quieran después usar para hacer una distribución un poco más masiva están comunicándose correctamente y no hay ningún bloqueo entre medio entre agente y servidor. La instalación que les voy a proponer les va a tomar del orden de 15 a 20 minutos nomás. Y con esto van a poder ustedes tener la herramienta a su disposición, van a poder ganar experiencia, por ejemplo, en KQL, que es un lenguaje que se llama Kibana Query Language, el cual ustedes van a poder, en la medida que lo vayan dominando, la sintaxis de este lenguaje, que uno podría hacer el homologado con SQL, pero esto es Kibana Query Language, van a poder ir avanzando en generar consultas más específicas directamente a través de la interfaz Kibana a la base de datos que está en Elasticsearch. Van a ganar experiencia en la sintaxis de los detectores, van a poder generar alertas de las más básicas y después van a poder ir elevándole la complejidad a las alertas que ustedes van a ir estableciendo que sean de interés para sus infraestructuras. Entonces, y aquí va a quedar explicado la receta paso a paso, no vamos a entrar en el detalle en el fondo de qué es lo que está haciendo cada comando, pero efectivamente, como ustedes ya vieron, esta herramienta Wasu está formada de distintos módulos y por lo tanto esos módulos se van a ir armando, instalando e integrando paso a paso. Los primeros comandos hablan de que hay que instalar al menos las librerías que son básicas que usa esta herramienta. Se hace con... se me fue un detalle decirle que como esta herramienta se puede instalar en distintos sistemas operativos, para el ejemplo, usé una instalación tipo basada en la distribución Red Hat CentOS. Porque, por ejemplo, el comando yum es propio de estas distribuciones, pero en otras distribuciones, no sé, como Debian será apt, o en otras tendrá otro nombre y otra sintaxis el comando. Pero todo esto está perfectamente documentado en los sitios web de esta herramienta, así que no sienten en fondo que quedan obligados a usar CentOS o Red Hat. Cualquiera de las otras distribuciones está perfectamente documentada. Entonces hacemos un yum install, que en fondo es básicamente instalar el paquete curl, ansible, wget y wget, que son los que va a usar respectivamente la herramienta y los pasos siguientes para la instalación. A esto seguido hacemos el yum install del manager de Wasu. Y con estas otras instrucciones de System Control, systemctl, vamos a generar que este demonio o este proceso quede corriendo y habilitado para funcionar de manera permanente. Después se levanta con el System Start Wasu Manager, se activa este manager y con el System Control Status vemos que efectivamente haya quedado activo este proceso. Ahí les puse una consola con el resultado que ustedes debieran ver de una activación exitosa del Wasu Manager, donde ahí se aparece en verde la palabra activo y corriendo. Después empezamos con los pasos de instalación de los distintos otros componentes de Elastic, y con cada uno de estos componentes, que son los que comienzan con gato, que ahí indica al fondo que se activaron por el... perdón.
tienen que estar en modo de superusuario en el servidor de ustedes para poder ir generando la instalación correcta de cada uno de estos módulos a través de los comandos que están especificados. Los comandos son cada uno de los que comienzan por el símbolo gato. Esos son los comandos que ustedes pueden ir copiando y pegando en su distribución y debieran ir viendo que se va enlazando y conectando la instalación de esta herramienta. Después hay todo un trabajo que hay que hacer con los certificados, porque evidentemente esta es una herramienta que usa SSL para sus comunicaciones, por lo tanto también genera y define una batería de certificados que le permitan ofrecer la seguridad de SSL para que las comunicaciones entre cliente y usuario sean seguras. Finalmente sigue aquí asegurándose que la base de datos de Elasticsearch esté habilitada. Ahí nuevamente le puse un ejemplo de lo que debiéramos ver la consola cuando ustedes hagan el System Control Status de Elasticsearch. Debiera ver efectivamente que está activa y corriendo, y es lo posible que no hayan errores recientes o errores graves dentro del logs mismo que les va a mostrar en consola. Hay aquí un elemento de verificación de si va bien la instalación. Debieran ver este tipo de resultados en pantalla. Sigue instalando el FileBit, que es otro componente que usa, que es una especie como de cargador ligero para reenviar y centralizar los datos de registro. Si nuevamente se sugiere que vayan verificando paso a paso que cada uno de estos elementos y componentes esté adecuadamente instalado y operativo y funcional. Y por ejemplo, cuando finalice la instalación de FileBit, aquí debieran ejecutar este comando que está aquí en negrita después del gato, y debieran ver este resultado que le muestro en la consola, donde efectivamente hace las pruebas de FileBit y les da un OK de exitoso. Después, finalmente, se hace la instalación ya del componente de Kibana, que es la interfaz que nos va a permitir operar, interactuar con Elasticsearch. Con cada uno de estos comandos, ustedes van a ir materializando la instalación. Se sugiere ir paso a paso y de manera ordenada y no alterar el orden para que la instalación sea efectivamente exitosa. También, finalmente, hay algo que es relevante, que es verificar que el estatus de la instalación del componente que acabamos de hacer quede exitosamente operativo. Y de nuevo, ahí les muestro que con un System Control Status Kibana debieran ver este estatus de pantalla, donde efectivamente me dice que el servicio Kibana está activo y corriendo. Habiendo finalizado toda esta serie de pasos, esta receta que está puesta ahí paso a paso y con el orden que debiera ser el correcto para, a fondo, concluir con una instalación exitosa de este aplicativo, aparece un mensaje en pantalla donde les va a indicar que el fondo está debidamente instalado y ustedes pueden acceder desde ya a la URL que es https:// la IP de su servidor y las credenciales que ustedes hayan generado al momento de la instalación. Ahora, después de que haberles contado todo esta desiderata de pasos largos y tediosos y que puede a veces uno confundirse y en el camino quizás equivocarse, les cuento finalmente que hay un segundo modo que se llama el modo desatendido de la instalación de este aplicativo. Y que es lo que finalmente les recomiendo. Lo anterior lo expliqué para, en fondo, porque entendieran, en fondo, que es compleja en sí la herramienta, no es fácil, tiene múltiples módulos que operan entre sí, pero que finalmente hay una instalación que es mucho más simple. Entonces, vía este único comando que está aquí instalado, anterior, este único comando de una sola línea permite hacer toda la instalación por sí sola de todos los pasos anteriores que seguimos paso a paso, y en un lapso de 15 a 30 minutos, dependiendo del hardware que ustedes tengan, queda efectivamente todo instalado
debidamente y conectado y corriendo en el servidor. ¿Por qué hice hincapié en la instalación de paso a paso? Porque efectivamente esta aplicación, al ser compleja, puede presentar anomalías, puede haber un error, en algún reboot que hicieron de la máquina, algún servicio en particular no parten, y conocer cómo está construida la herramienta es útil a la hora de el debug o de tratar de entender qué le está pasando a la herramienta que presenta algún problema. O sea, después del reboot a lo mejor no partió la base de datos por algún tema de espacio o alguna credencial incorrecta. Entonces ustedes pueden ir con esos comandos de status verificando que estén cada uno de sus componentes arriba y debidamente operativos, y les va a facilitar la comprensión, la intención y el debug de los problemas. Pero finalmente, para efectos de instalación y de la primera, a los que no tengan experiencia con este tipo de productos, les sugiero que hagan esta instalación que se llama de modo desatendida, de una instalación todo en uno. Entonces, en pantalla, cuando ustedes ejecuten el comando anterior, va a empezar a operar y articular y ejecutar todos los pasos que ustedes ejecutaban manualmente antes. Ahí lo va a generar de manera automatizada, en secuencia, y mostrando en fondo la evolución y que fue realizado exitosamente la instalación y generación de los certificados y las credenciales que usa esta herramienta. Donde aquí en negrita al final les destaco lo que es clave, porque una vez que finalice exitosamente este trabajo, les va a indicar cuál es el usuario, que se llama Wasu, y una credencial ahí de un nivel de complejidad importante, que es el nivel de complejidad que todos tenemos en nuestras contraseñas. Y aquí finalmente después un ejemplo de cómo se instala el otro componente que nos estaba faltando, que es el agente. Los agentes están disponibles tanto para entornos que son Linux como para entornos Windows, de Mac, IX, HPX, Oracle, Linux. Con estos comandos simples que están, de nuevo, hice el ejemplo para una distribución del tipo CentOS Red Hat, y en simples pasos usted queda instalado el agente. Pero también lo interesante es que aquí está este logo que es que funcionan en Windows. Por lo tanto, también hay una distribución o un binario que se puede usar para conectarse con Windows. Entonces, al conectarse a esta herramienta, ustedes pueden ver fácilmente, una vez que finaliza, levantan y se conectan ahí a la IP que ustedes hayan destinado a este dispositivo, y les va a ofrecer un usuario y contraseña. Se conectan y les va a ofrecer una interfaz visual de este tipo, donde vienen varios portales y opciones ya preconfiguradas, en las cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, cuáles son los puntos relevantes de información que ustedes quieran ver. Entonces, sujeto a que un firewall pueda enviar, que un IPS pueda enviar información, que un switch pueda enviar información, también se puede instalar los DNS en los web servers. Toda esta información va a ir siendo concentrada en este dispositivo y va a desplegar cierta información relevante. Tiene un menú lateral donde se van viendo las distintas opciones para hacer la administración, para administrar la Kibana. Ahí van a abrir interfaz específica para hacer las consultas, una interfaz específica para fondo ver las alertas, la detección de anomalías, en fin, tiene varios dashboards precargados que ayudan y facilitan la adquisición de información lo más rápidamente posible. Indudablemente la interfaz permite que ustedes vayan después enriqueciendo estos dashboards, reemplazándolos por otros nuevos, creando los suyos que sean ad hoc a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, aquí una interfaz que es una de las que les mostraba y que me llamó la atención a mí rápidamente, que es la que habla de los eventos de seguridad. Entonces yo instalé esta herramienta y a los pocos minutos efectivamente me empezó a mostrar
que mi equipo estaba siendo bombardeado por ataques de fuerza bruta. Entonces, y es un equipo que, que instalé y preparé para la POC y rápidamente nadie conocía en Internet. Entonces, ahí se dan cuenta en el fondo que segundo a segundo nos están buscando hasta que encuentren algún tipo de debilidad. Entonces, la herramienta me mostró que efectivamente hay un alto número, el color en verde, de ataques de fuerza bruta, que habían algunas cuentas varias que estaban siendo creadas con conexión exitosa, que se estaba usando el sudo para algunos usuarios, que los verifiqué después, son usuarios válidos. En fin, rápidamente, en unos pocos minutos, ya detectó del orden de 1060 eventos relevantes que podrían ser útiles para correlacionar y generar después acciones de monitoreo. Otras vistas en las cuales de otra forma también te presenta pensando en la matriz Mitre, te da otra donde clasifica todos los eventos que están recibiendo y te los muestra en base a las tácticas de la matriz Mitre. Hay una interfaz de Kibana en la cual ustedes pueden generar sus propios dashboards y las gráficas temporales para generar informes que sean atingentes a su estructura. Esta es la interfaz Kibana que permite interactuar con la base de datos. Y se fijan, aquí está un cuadro de diálogo donde uno puede ingresar ya lo que se llama un KQL, que es en el fondo una consulta construida con el lenguaje Kibana Query Language. Y ahí ustedes pueden hacer ya una consulta directa a todos los datos que ustedes tengan o según la experiencia que tengan en el manejo de este tipo de sintaxis. Si no, vamos trabajando primero con los dashboards que ya están prefabricados. Y una de las cosas que me pareció bien interesante es la capacidad de detección de anomalías que trae esta herramienta. Que efectivamente permite construir en base a algunos algoritmos que ellos traen ya preconstruidos, detección de anomalías. Entonces, por ejemplo, ellos traen ya algunos ejemplos que pueden ser usados de base para aplicar a nuestra estructura. Por ejemplo, un monitoreo de un número alto de errores, de códigos de respuesta de errores de nuestro sitio web. Eso sería algo raro, que de repente en un minuto apareciera un alto número de errores. Eso puede indicar algo. Alguien está haciendo algo. Entonces, tempranamente podemos identificar alguna acción potencialmente maliciosa que sea precursora de algún incidente mayor. Aquí, bueno, esto es, por ejemplo, alguien que tenga algún tipo de sistema de e-commerce en el cual, por ejemplo, podría detectar incrementos o decrementos inusuales en las órdenes de compra. O, por ejemplo, si estamos alimentando nuestro WASU server con parámetros o logs de uso de CPU y memoria, podría alertarnos de incrementos en CPU y memoria que sean anormales respecto de alguna media que él identifica. Por lo tanto, con eso, alertarnos de alguna situación también anómala. Podría ser que está comenzando algún tipo de ataque de denegación de servicio sobre nuestro activo. Finalmente, lo que les había comentado es esta herramienta también se puede usar en los entornos de nube. Entonces, por ejemplo, puede ser usado en los ambientes de Amazon Web Service, donde permite monitorear las instancias, les va a ofrecer algún tipo de diagrama especial donde ustedes van a poder ver sus instancias y parámetros de seguridad de esas instancias, donde van a poder resaltar la recolección de datos de registro, la supervisión de integridad de sus archivos, detección de anomalías o malware que pudiera estar presente, algún tipo de compliance respecto a su política, el inventario de sus activos y hay vulnerabilidades que pueden detectarse sujeto a esos inventarios que logre identificar el aplicativo. Y aquí, bueno, un listado de los ejemplos de las instancias y los servicios que pueden monitorear. Algunos me parecen conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, algún WAF que pueda tener, va a recibir los logs. Umbrella, que también es seguridad vía DNS. En fin, que esté montado sobre o conectado con sus nubes, va a poder ser desplegado y visualizado a través de esta herramienta. También tienen posibilidad de integrar esto con Azure. Así que también van a poder monitorear actividad de lo que ocurre en su infraestructura si es que están usando Azure.
Por ejemplo, los registros, los gráficos de sus Active Directory o de los almacenamientos que tengan o que estén usando. También se puede usar en la herramienta de nube de Google, igual forma, para poder obtener información relevante respecto de lo que esté ocurriendo con sus instancias de nube. Y como les comentaba, efectivamente, esta herramienta permite el uso o la detección de las vulnerabilidades. Y para eso hay que hacer algunas pequeñas configuraciones, por ejemplo, lo que se le está indicando aquí, que en este archivo en particular, a nivel de servidor, hay que cambiar un cierto parámetro de no, que está por defecto no hace análisis de vulnerabilidades, ustedes tienen que activarlo. Y cambiando eso a yes, y va a comenzar esto a hacer la correlación entre los CVE que se va a descargar de esta instancia que es de NIST, y lo va a contrastar con los activos que ustedes tengan en su infraestructura, y va a ir de una forma gráfica desplegando, por ejemplo, las vulnerabilidades más comunes que está encontrando dentro de su plataforma. Y ahí ustedes van a poder identificar esas vulnerabilidades y van a poder generar acciones de mitigación concretas respecto de ellas. Puede ser que en alguno de los parches no se haya aplicado correctamente el parche que requiere este CVE, o a lo mejor no alcanzaron a aplicarlo, o se aplicó a algunas máquinas y hasta no, porque en fin, pueden pasar un montón de situaciones en las cuales algunos CVE no queden mitigados por el parche que sale todos los meses y que ahí tratamos de recordarles debidamente por parte de Microsoft, o algún otro sistema operativo que ustedes tengan. Pero es interesante, en el fondo, que esto me ayude a ganar visibilidad sobre vulnerabilidades internas que sean resolvibles ya fácilmente solamente aplicando los parches. Y finalmente, por favor, eso lo puse ahí en negrita, no impriman este PPT, estamos en tiempo en que hay que cuidar nuestros arbolitos, no gastemos hojas innecesariamente, solo recuerden, ojalá esta última slide, si que quieren imprimir alguna, ojalá que sea esta solamente. El otro es una larga desiderata que ustedes pueden tener en su computador y va a estar a disposición para ustedes, para que puedan ir revisando los pasos de instalación de este producto y podamos irlo usando en conjunto y ganando experiencia. El comando, que es el que deben ustedes tratar de utilizar, este último que queda aquí destacado, en el cual efectivamente con ese comando van a poder instalar rápidamente esta herramienta si es que las condiciones de entorno de su sistema operativo está actualizado. Lo ideal es, en fondo, que el sistema operativo que ustedes sea de las distribuciones que están ahí compatible y que sea lo más actualizado posible. Bueno, estimada comunidad, esto es lo que tenía para comentarles. Si tienen inquietudes en las cuales las pueda resolver, no soy experto en esta herramienta, pero me ha sorprendido gratamente y por eso me motivé a querer compartirla con ustedes, y que ojalá en conjunto podamos trabajarla e ir aprendiendo y compartiendo casos de éxito de esta, y compartir nuestras experiencias, nuestros aciertos y nuestros desaciertos también, que hay información ahí, de los errores, también son importantes. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante tu explicación. Esperamos que también a todos les haya servido, a todos que nos están viendo en este simposio. Vamos ahora a responder algunas preguntas que nos enviaron. Las preguntas se están respondiendo tanto las que se suben a Zoom como aquellas que nos están compartiendo por LinkedIn Live. Perfecto. Así es que veamos, Nano. Preguntan que qué opinas de Splunk, si hay algunas otras alternativas a Wasu, y sobre la que quieras hacer algún comentario. Sí, mira, Splunk efectivamente es una tremenda y potente herramienta. Si se recuerdan, en el gráfico de Gartner que les mostré, figura ahí dentro de las que son de más alta calidad. Al fondo es una herramienta potente, y lo interesante es que, por ejemplo, también Wasu se puede conectar con Splunk. Entonces puede interoperar. Si ustedes ya tienen Splunk, pueden tratar de conectar Wasu con Splunk. Hay formas de conectarlo. Aquí en este minuto no lo manejo, pero al fondo está dentro de la documentación que permite conectar Wasu con Splunk.
Hay otros, también hay otros 100 también de alto calibre, no sé, Curradar, varios que son de muy buenas prestaciones, pero como les indicaba, así como tienen muy buenas prestaciones, me mandan el correo, me avisan, me despiertan, me dan un café, así cobran también, o sea, tienen un alto costo. Entonces, si queremos aprender, yo no compraría un SIEM de alto costo solamente para aprender. Primero me preocuparía de aprender, de dominar las tecnologías, de entender lo que es un SIEM, qué es lo que hace, cómo se hace, manejar bien las correlaciones, entender cuáles son los desafíos que implica tener un SIEM, que es que tengo que tener las fuentes de información, tengo que tener comunicarlas, y después de que yo tengo cierta madurez, podría dar el paso a un SIEM de estos comerciales que sean con mayores prestaciones, si es que efectivamente el ya instalado, el WASU, no resuelve alguna en particular, pero debiera responder las principales preguntas que ustedes tengan sobre esta materia. Hernán, para que sigamos, tenemos hartas preguntas y nos quedan bien poquitos minutos, así que tratemos de contestarlas lo más posible. Preguntan también si es posible utilizar Kali aprovechando las ventajas de Ethical Hacking. Efectivamente, o sea, de hecho la post que levanté es en el típico Kali que uno levanta para hacer estas análisis de seguridad. En el mismo Kali que yo tengo, ejecuté el comando que ustedes les dejé ahí a modo de resumen, 20 minutos, y estaba instalado en ese Kali el WASU. Entonces, si ustedes tienen las condiciones de memoria RAM y de CPU y almacenamiento, ni un problema, se puede usar Kali y puede tomar efectivamente, usar todo lo que usted esté a disposición en términos de eventos. No es que el WASU se vaya a conectar a las herramientas de Kali y las vaya a manipular o articular o integrar. Usa, recuerden, eventos. Entonces, eventos que estén registrados los va a poder usar rápidamente. Pero sí, un Kali, ni un problema. Viene de la familia Debian y me funcionó a la primera. Otra pregunta, Hernán. ¿Cuál es el tiempo máximo de retención de los logs que se recomienda tener en un SIEM? Esa pregunta tiene una connotación técnica, pero también una dimensión jurídica. Por el lado técnico, mientras más información tú tengas, va a poder hacer correlaciones en el tiempo que sean más enriquecedoras. Entonces, algún suceso que hoy en día tú no ves, el día de mañana tú puedes identificarlo o salta como ese evento. Mira, la IP 8.8 hoy día no me está atacando, pero el día de mañana, 3 meses después, sí tuvo alguna connotación sospechosa. Y si tú no tienes la historia hacia atrás de varios meses, no vas a poder darte cuenta desde cuándo comenzó esa acción sospechosa que tú detectaste. O sea, lo relevante es poder tener una buena historia hacia atrás. Mi sugerencia, y es solamente una sugerencia, es mínimo un año, hacer ese esfuerzo para un año de historia. ¿Y por qué me suena este tema del año? Porque trato de hacerlo compatible con los aspectos legales que o están promoviendo las reformas jurídicas, donde hacen efectivamente valer el hecho de que haya una historia de al menos un año de eventos y logs. Así que eso, Caterina. Y finalmente, para terminar, preguntan, para un esquema de microservicios en contenedores Docker, ¿es mejor agregar el agente o manejarlo directamente mediante el syslog? Mira, me pillaste, no sé exactamente, no sabría decirte honestamente qué es mejor. Yo ahí, si esa gente va a tener la riqueza de que puede recolectar mayor cantidad de información respecto de la integridad de modificaciones de archivos, los eventos de seguridad, todos los logs que tenga el servidor o el microservicio, va a poder gestionarlos. Si es syslog, que has reducido en el fondo qué información va por syslog. O sea, en el fondo yo creo que ambos mecanismos son válidos y en términos de eficiencia debieran ser similares. Pero no tengo claro, honestamente,
cuál es el de los dos mecanismos podría ser mejor. Así que, sorry, que si lo dejamos pendiente, te puedo averiguar la información y eso. Finalmente les dejo la invitación. Por interno. Ya, exacto. Y finalmente les dejo la invitación cordial a que ojalá nuestros encargados de ciberseguridad se motiven, puedan instalar esta herramienta y que armemos una mini comunidad de esta herramienta y nos vamos compartiendo experiencias. Y así vamos a ir aprendiendo los unos de los otros. Aquí ninguno tiene la verdad, ninguno sabe más que otro. Todos podemos ir aprendiendo y contándonos nuestros casos de experiencia y nuestros casos de éxito. Así que si uno logró, por ejemplo, hacer que esto funcionara en tal herramienta, otro lo pudo hacer funcionar en la nube. En fin, nuestros logros nos van a enriquecer los unos a los otros y esta sinergia que tenemos ya en la comunidad de ciberseguridad es muy positiva. Usémosla. Tratemos de compartir vía este canal estas experiencias. Muchas gracias. Oye, Hernán, agradecemos mucho tu participación. Estuvimos mostrando los buenos comentarios también que te están dejando el público que nos está viendo. Gracias. También recordarles que el mes pasado subimos como implementación del mes justamente la herramienta Guazú, la cual está disponible para ser descargada desde la página del CECIR, www.cecir.gov.cl, donde podrán encontrar también el manual completo de la implementación de la herramienta que hoy día vimos, que es Guazú. Es que muchas gracias, Hernán, muchas gracias por tu clara presentación y por lo contento también que dejaste a la audiencia con toda tu explicación. Es que muchas gracias. Bueno.